Buenas tardes para todos. Valentina, buenas tardes. Profe, buenas tardes. Buenas tardes para todos, como siempre. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta clase, siempre son bienvenidos a esta Buenas tardes, profe. Nuestro fin de primera semana, miren cómo se pasa de rápido el tiempo, ya hoy se acaba la primera semana de este módulo, así que espero que vayamos más o menos al día con la plataforma, ¿no, chicos? Entonces, como siempre, me presento, espero que ya me conozcan, pero pues de todas formas, no sobra. Mi nombre es Sergio Pardo y voy a estar acompañándolos al igual que en todas las clases pasadas, igual que con Valentina. Listo, entonces vamos a estar acompañándolos como siempre hemos estado. Hola Sergio, buenas tardes para todos. Bueno, rápidamente recuerden que este es el módulo de Ciencias Naturales para ciclo 3, grado sexto y séptimo. Hoy continuamos con el tema de nutrición, ya creo que lo finalizamos hoy. Y recuerden que las lecciones asociadas en plataforma están Sistema Digestivo para séptimo y Nutrición para sexto. ¿Listo? También recordarles la fecha de entrega de la hoja de ruta, como todos los días. Recuerden que se debe entregar el 3 de noviembre y el máximo plazo para que ustedes logren avanzar en plataforma es el 7 de noviembre. ¿Listo? Pues aquí están básicamente los temas que vamos a ir viendo y quería mostrarles esta imagen, es la invitación al taller del día de mañana. Los que quieran y puedan asistir, recuerden que es de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Oh, mentira, esperen. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué pena, corrijo. De 8 de la mañana a 10 de la mañana. ¿Listo? Entonces vuelvo y repito, taller de mañana a sábado y pues el ciclo de talleres que inicia mañana, que pues ustedes saben que dura todo el módulo, va de 8 de la mañana a 10 de la mañana. Recuerden que el link se les envía por WhatsApp y lo pueden también tener en plataforma. Listo. Muy buenas, profe. Disculpe, es que yo el chip perdí y me gustaría que me podían darme cambiando el número para que me lleguen notificaciones al WhatsApp. Marlon, no, te entendí que cambiaste de número. Sí, es que accidentalmente perdí el número y entonces ya tengo ahorita otro número, entonces no me llegan notificaciones porque el número no está ahí en Cuepa registrado. Entonces déjame ya aquí en el chat, te envío el link del grupo de WhatsApp, ¿listo? Eso, muy amable, gracias. Vale. Valentina. Andrea, dime. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Ven, Valentina, es que tengo una duda. Lo que pasa es que no he llegado a mi casa, voy acá en Transmilenio, ¿sí? Pero mira que abrí la hoja de ruta en mi celular y me sale una hoja de ruta a diferente al computador. Entonces, no sé, estoy como un poquito loca, perdón lo que digo, pero es que no sé cuál hoja de ruta desarrollar, porque es que en mi computador me sale una hoja de ruta y en mi celular me sale otra. Entonces, no sé si es el sistema de mi celular o el computador son los locos o soy yo. ¿De qué grado eres? Y te muestro aquí, ya que estás participando, te muestro cuál es tu hoja de ruta. ¿Eres de sexto o de séptimo? Para mostrarte la hoja de ruta. Séptimo, profe. Listo, entonces ya te comparto aquí cuál es la hoja de ruta. Gracias, profe. Para que Muchas gracias, profe. No te preocupes. Mírala, Sí, esa pequeña duda. Gracias. Mira, es esa la que, bueno, ahí dice hoja de ruta grado, ciclo 3, grado séptimo. Está el logo de Cuepa y entonces empieza con el esquema de los sistemas respiratorio, digestivo y circulatorio. Esa, ¿listo? Ok, es que esa es la que me sale en mi celular y en el computador me sale otra. Listo, profe, era mi duda. Muchas gracias. Entonces es esa, vale, no te preocupes. Listo, entonces como siempre, recordemos que el día de hoy es nuestra cuarta clase de este módulo de ciencias naturales. Ahí esperemos que vayan al día, como les venía diciendo ahorita, con su plataforma. Listo. Y pues entonces vamos a hacer como siempre el pequeño recuento de lo que vimos las clases pasadas, bueno, la clase pasada y cómo vamos a conectar entonces lo relacionado con el día de hoy. ¿Listo? Veíamos entonces la clase pasada o iniciamos y terminaremos, como bien decía Valentina, el día de hoy, las lecciones de sistema digestivo, nutrición y salud y vamos a hacer la conexión
lo que vendría siendo el sistema circulatorio, ¿listo? Porque obviamente, digamos que nuestros hábitos alimenticios y demás, pues van a influir directamente, sobre todo en nuestro corazón, pero obviamente eso lleva, digamos, un proceso también. Entonces, habíamos hablado de que teníamos dos tipos de nutrición, nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, ¿cierto? Unos que pueden producir su propio alimento, es decir, que no dependen de otros seres vivos, más bien para producir su energía, que son los autótrofos y que son las plantas, que ya en próximas lecciones vamos a ver cómo se nutren las plantas, y pues el resto de seres o de seres vivos que somos heterótrofos y que somos aquellos que dependemos de otros seres vivos para nuestra alimentación, porque nos alimentamos, por ejemplo, de los huevos de las gallinas, porque nos alimentamos de las leches de las vacas o porque nos alimentamos de la carne de otros animales, ¿listo? Entonces, esa es como la diferencia entre autótrofos y heterótrofos. Y hablábamos del proceso, digamos, de todo lo que, de todas las funciones que se cumplen en nuestro aparato digestivo, mencionando que obviamente no podíamos separar como tal el aparato digestivo, el aparato excretor, porque habíamos mencionado y habíamos dejado en claro que los intestinos también tienen un proceso principal en la digestión, sobre todo en la absorción de los nutrientes, y que por eso se estudia o debe estudiarse y debe verse como un conjunto, ¿cierto? Teniendo en cuenta que es importante desde el principio hasta el final, obviamente por eso hablábamos de la importancia de masticar bien, hablábamos de la importancia de salivar bien los alimentos, de comer despacio, de todo lo que eso ayuda al proceso de la digestión para después no sentirnos así como todos llenos y para sentirnos así con esas, como con esos malestares que nosotros habíamos hablado. Dijimos que tenemos, aparte de esos órganos, que tenemos la producción de muchos, sobre todo ácidos, todas sustancias ácidas. Habíamos hablado de la bilis, de cómo funcionaba el hígado y la vesícula biliar. Habíamos hablado de los jugos gástricos y de los jugos pancreáticos. Ya habíamos dicho que tendrían que ser ácidos básicamente porque necesitamos la ayuda para poder disolver los alimentos, y si no fueran sustancias ácidas, pues básicamente no podríamos manejarlo de esa manera. ¿Listo? Ahí también hablamos un poquito del apéndice, de qué era la apendicitis, de por qué se daba la peritonitis y digamos, mencionábamos también, hablábamos un poquito de la extracción de la vesícula biliar. Espero que se acuerden de eso. ¿Listo? Después hablábamos de nuestra pirámide nutricional, de cuál es la importancia de que nosotros tengamos una alimentación equilibrada, y de que sobre todo si por decisiones o por salud o por la razón que sea, nosotros hemos decidido, digamos, omitir o dejar de comer algunos alimentos, porque es importante reemplazar los nutrientes o reemplazar, digamos, las cosas que nosotros obtenemos de esos alimentos para evitar, digamos, futuros problemas de salud, sobre todo. ¿Listo? Y más o menos en eso habíamos quedado. Y para finalizar, entonces íbamos a mostrar esta pequeña página, ¿cierto? Que les habíamos pegado el link por ahí. Entonces voy a hacer como, nuevamente les voy a mostrar el link. Bueno, resulta que ahí hay como dos opciones que ustedes tienen. Entonces, una opción es descargar la plataforma, que es lo que yo hago, digamos, descargar la herramienta. Y la otra opción, que ustedes si también la quieren manejar, es utilizarla directamente desde la página. Entonces, vamos a hacer lo mismo de la clase pasada. Les voy a pegar por acá el link en el chat. Bueno, creo que ahí solo le llega a Valentina. Entonces, Valentina, para que porfa me hagas el favor de enviárselo a todos. Igual yo lo voy a abrir acá. ¿Sí? Ahora sí, listo, es que me salía solo. Listo, Qué pena, entonces ahí ya, tranquila. Entonces ahí está el link para todos y les voy a mostrar cómo se ve cuando ustedes entran a esa partecita. Entonces, ustedes ven la siguiente página, ¿listo? Y tienen dos opciones. Entonces la primera es darle clic aquí donde dice Play. Ahí digamos que se demora un poquito más porque es como la versión compatible con los navegadores. Pero si ustedes van aquí y descargan donde dice versión Java, pues se descarga la herramienta, que es lo que yo hago. Ahí ya depende de cómo les queda a ustedes más fácil. Si no les gusta descargar nada, pues utilizan la herramienta online. Igual es básicamente la misma, simplemente que se demora un poquito más en cargar, digamos, en cargar por completo si ustedes utilizan la versión compatible con navegadores, pero es básicamente lo mismo. ¿Listo? Entonces, pues lo que vamos a hacer acá es que, como yo ya la tengo descargada y más o menos vimos de qué se trataba la clase pasada, pues vamos a continuar con eso y vamos a fijarnos, obviamente, digamos,
digamos, en ese equilibrio de calorías consumidas versus calorías quemadas, y sobre todo, porque como vamos a hacer digamos, el enlace con el sistema circulatorio y con todo esto, pues fijarnos en la parte izquierda de la pantalla, que vemos ahí cómo funciona o cómo se ve beneficiado o perjudicado pues, la salud de nuestro corazón. ¿Listo? Entonces, pues lo que hacemos aquí es nuevamente poner nuestros datos. Habíamos puesto mis datos, me había puesto yo como ejemplo, ¿cierto? Entonces habíamos puesto acá 28 años, 1,73, 50, perdón, 1,73, 56 kilogramos. ¿Listo? Y habíamos más o menos dicho cómo funcionaba esto. Entonces aquí al lado derecho tenemos como dos cosas que nosotros vamos a modificar. Primero, la dieta, es decir, básicamente qué nos alimentamos, y en la parte ya más hacia el lado derecho vamos a encontrar como un libro que es básicamente nuestra rutina de ejercicios. ¿Listo? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es modificarlo en función de nuestra actividad, si es sedentaria, muy sedentaria, moderado, si permanecemos activos, si somos hombres o mujeres. Obviamente ya vimos que eso influye directamente, ya lo hemos mencionado aquí varias veces. Ponemos nuestros datos y hacemos pues el mismo ejercicio. No será una herramienta perfecta ni será completamente exacta, pero pues para lo que nosotros estamos utilizando aquí, obviamente nos va a funcionar de una manera muy interesante. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Buscamos aquí en esta primera columna, pues todos los alimentos. ¿Listo? Habíamos nosotros anteriormente, o bueno, en la clase pasada, antes de finalizar, habíamos dicho que íbamos a poner desayuno, almuerzo y cena saludables, porque pues como les conté, yo soy muy fastidioso con ese tipo de cosas, bastante. Entonces, pues básicamente lo vamos a poner, pero les decía yo que también teníamos como la opción de poner unas onces. Entonces habíamos puesto un par de rebanadas de pan, habíamos puesto por aquí frutos secos, que es algo que también me gusta bastante, y habíamos puesto el banano. ¿Listo? Entonces eso es más o menos como la dieta de este personaje que les está hablando en este momento. ¿Listo? Aproximadamente yo estoy consumiendo un total de 2.896 calorías por día. Una persona, digamos que cuya actividad sea muy bajita, digamos que no tenga como actividad física, que no haga ejercicio, que tenga un trabajo, digamos, de oficina, que se la pase sentado y demás, pues debería tener digamos, un consumo de calorías mucho más bajito, en lo posible más cercano a los 2.000. Pero como implica, digamos, aquí que nosotros relacionemos y sobre todo encontremos como el equilibrio de esas dos barritas que tenemos ahí, ¿cierto? Una que es esta que está en color morado, azul y verde, que son las calorías consumidas, y la otra que vamos a tener aquí como en naranja y café, que son las calorías quemadas. Pues la idea es tener como el balance entre esas dos, ¿listo? Y acá en este librito vamos a arrastrar lo que nosotros vamos, o digamos nuestra actividad física diaria. Entonces yo voy a buscar, bueno, esta no es la mía, voy a buscar ciclismo de carretera, que es lo que más o menos hago. ¿Listo? Y por cada bicicleta que yo arrastre son más o menos 15 minutos. Pero en promedio yo estoy haciendo, a ver, 15, 30, 45, 60 y ya llevamos una hora. En promedio yo estoy haciendo más o menos 2 horas de bicicleta al día. Si ven, miren cómo en ese orden de ideas, más o menos yo tengo un déficit de calorías, es decir, debería comer un poquito más. Digamos que la diferencia no es la gran cosa, pero más o menos así funciona. Y ahora, después de todo esto, después de haber llenado como todos esos datos, nosotros vamos aquí donde dice comenzar la simulación y le vamos a dar play. Entonces ahí empieza a manejarse la barrita y empieza a correr el tiempo. Y entonces empieza a decir más o menos cómo funciona o cómo se va a mantener el corazón con el paso del tiempo. ¿Listo? Entonces, miren, ahí va pasando el tiempo, se mantiene como muy estable, y se va a mantener estable básicamente porque nosotros, ahí le pausé, nosotros encontramos un equilibrio casi que
perfecto no es completamente perfecto, porque a veces uno se come un helado de más, o se come algo de más, o se toma una gaseosa, en fin, uno siempre tiene como esos gustos culposos de la alimentación, ese tipo de cosas siempre suceden. Entonces, cuando nosotros encontramos más o menos ese equilibrio, pues vemos esta línea que más o menos va a estar completamente recta. ¿Qué pasa con el corazón cuando no hacemos lo siguiente? O cuando no hacemos eso. Entonces vamos a reiniciarlo para que para que veamos cómo se da eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con el corazón cuando, por ejemplo, nosotros comemos más o comemos menos? Porque, ojo, no solo es comer más, también es comer menos de lo que nosotros deberíamos. ¿Listo? Ambas funcionan de esa manera. Entonces, miren, por ejemplo, alguien que tenga unas comidas saludables, pero que adicionalmente le guste, por ejemplo, la hamburguesa con papas fritas y demás. Y alguien que no haga nada de ejercicio, que su vida sea completamente sedentaria. Entonces le vamos a dar play sin modificar, digamos, los datos. Aquí simplemente le vamos a poner sistema métrico. Y miren cómo primero la línea no va a ser completamente recta, sino que va a empezar a subir. ¿Qué nos indica que va a empezar a subir? Que miren cómo en 2 meses ya empezamos como a subir de peso, ¿cierto? Y miren lo que va pasando con el dibujito de la izquierda. Vean, póngale atención, no solo a que está engordando, obviamente, porque el muñequito está engordando, sino que aquí al lado tenemos dos barritas, ¿sí ven? Toca voltear la cabeza para poder leer, girarla, pero entonces en la de la izquierda dice fortaleza del corazón y en la de la derecha dice esfuerzo del corazón. Cuando están ambos en el índice rojo, pues, ¿qué va a pasar? Que el corazón se está esforzando de más y que va a estar muy, muy débil, porque el ejercicio lo que hace es fortalecer el corazón. Al ser un músculo, todos los músculos se ejercitan y por ende todos los músculos van a tener la capacidad de fortalecerse. Y si nosotros sobreesforzamos el corazón en función también de eso, pues ¿qué va a pasar? Miren aquí cómo las barritas van cambiando de nivel, vamos a aumentar el esfuerzo del corazón, pero la salud se va a ir disminuyendo y va a llegar un punto en el que simplemente el corazón va a decir no más y va a generar todas las condiciones que nosotros ya conocemos. Miren cómo en un año ya este muñequito está pesando más de 100 kilos y la grasa corporal está al 60% y ahí va a seguir y va a seguir y va a seguir y va a seguir. ¿Sí ven? Y entonces ahí nos sale un letrerito que dice que aumenta el riesgo de ataque cardíaco. ¿Listo? Entonces eso siempre va a pasar de esa manera. Y si lo hacemos en el sentido contrario, es decir, nosotros vamos a comer muy poquito, pero le vamos a poner mucho ejercicio, pues obviamente vamos a tener también inconvenientes de ese tipo. Seguramente ya no vamos a tener, vamos a poner aquí ser exagerados para que sea un poquito más rápido el proceso. Si nosotros digamos, no consumimos la misma cantidad de calorías que quemamos y tenemos como un déficit, pues va a pasar básicamente lo mismo. El corazón también se va a ver afectado, no vamos a tener como ese correcto funcionamiento y obviamente nuestro sistema circulatorio, que obviamente tenemos como el corazón, digamos, el órgano más importante, aunque no es el órgano más importante del cuerpo, porque el órgano más importante del cuerpo es el cerebro. ¿Listo? Pero vamos a ver cómo aquí todo esto, a pesar de que vamos a empezar a bajar y vamos a empezar a bajar y vamos a empezar a bajar de peso y el corazón también se va a ver obviamente afectado. ¿Por qué se va a ver afectado? Porque va a bombear, digamos, una cantidad de sangre que puede llegar a ser incluso innecesaria por la cantidad, digamos, de masa corporal que tiene el cuerpo. Cuando la grasa corporal baja demasiado, entonces el cuerpo también se va a ver como escaso de la energía que va a necesitar. Y por eso nosotros siempre hemos dicho aquí desde la primera clase que es básicamente muy poco recomendable decir que vamos a tener como dietas restrictivas, porque absolutamente todo aquí es necesario para el cuerpo, grasas y demás, ¿listo? Ese letrerito que dice ahí, starving, es muriendo de hambre, ¿listo? Significa eso. ¿Y qué estamos viendo ahí en esa herramienta? Que obviamente tú tienes una alimentación saludable, pero como estás quemando más calorías de las que deberías, pues obviamente el cuerpo también se va a ver afectado. Y si vemos, por ejemplo, las barritas acá, miren que estamos
tenemos como los dos extremos, ¿cierto? Tenemos un corazón muy fuerte porque hacemos mucho ejercicio, pero también tenemos un corazón en sobreesfuerzo. Entonces, porque no nos estamos alimentando bien, ¿listo? Y es ahí donde nosotros vamos a hacer el enlace o vamos a hacer como la unión entre el sistema digestivo, la nutrición y la salud con lo que vamos a ver el día de hoy o con las lecciones que vamos a ver el día de hoy, que son las lecciones del sistema circulatorio. ¿Listo? Entonces acuérdense que dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias, reclamos, bienvenidos como siempre. ¿Listo? Además aprovechen porque a partir de la próxima semana ya no nos vamos a ver así, sino que vamos a estar, o por lo menos yo voy a estar no desde mi casa, sino desde el estudio de Cuepa, ya no voy a estar como en contacto tan directo con ustedes. ¿Listo? Entonces para que, por favor, obviamente preguntas siempre se van a resolver, pero yo no voy a estar como leyéndolas así tan directamente. ¿Listo? Entonces, sistema circulatorio humano, ¿de qué está compuesto? ¿Cuál es su función? ¿O qué es la circulación? ¿O de qué estamos hablando? Nosotros siempre relacionamos sistema circulatorio con corazón y con sangre. Normalmente nosotros lo relacionamos, pero es un proceso que va mucho más allá de eso. ¿Listo? La circulación sanguínea tiene como fin el transporte del oxígeno y de los nutrientes a todas las células del cuerpo. Siempre es igual. Así como teníamos la función, por ejemplo, en la nutrición y teníamos digamos, el ejemplo de la respiración en el intercambio gaseoso, pues resulta que en la sangre también tenemos ese mismo proceso. Entonces la circulación no solo es pasar sangre y lograr que, digamos, los órganos funcionen porque los órganos necesitan sangre y demás. Sí, obviamente es como hablábamos de la respiración y el inhalar y exhalar, que es como una manifestación de todos los procesos que nosotros vemos, pues la circulación, digamos que también esa parte que nosotros vemos del transporte de la sangre, pues es como una manifestación también de todo lo que abarca la circulación sanguínea, porque es un proceso mucho más complejo y que su finalidad, más allá, digamos, de mantener el cuerpo pues con el flujo sanguíneo correcto y demás, es el transporte de oxígeno y nutrientes a todas las células y obviamente devolver el dióxido de carbono a los pulmones para expulsarlo. Es decir, que nosotros esos gases, en este caso el dióxido de carbono, que es nuestro gas de desecho, que nosotros producimos o eliminamos a través de la respiración, llega a los pulmones gracias no solo a los procesos de respiración, sino también a la circulación sanguínea, porque nosotros creo que nosotros ya tenemos más o menos claro, o bueno, ustedes me imagino que saben que existen venas y arterias. Obviamente aquí vamos a diferenciar cada una de esas, pero tengamos en cuenta que la sangre, la función principal es transporte, ¿listo? Oxígeno, dióxido de carbono y nutrientes a todas las células, ¿vale? Sergio, aquí me preguntan, Alexandra pregunta que si una mujer lleva 2 cirugías de la vena varice y le siguen saliendo, ¿cuánto más puede aguantar? Nos preguntas, ¿qué es de la vena varice, verdad? Ajá. Pues, a Dice, ver, sí, dime. ¿cuánto más pueden aguantar las piernas o las venas? Pues, a ver, lo primero que vamos a tener en cuenta es que son más comunes de lo que nosotros creíamos, ¿listo? Y que no se, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a que las venas varices, por ejemplo, aparecen, digamos, en las piernas, pero realmente aparecen en muchas, muchas, muchas otras zonas del cuerpo, ¿listo? Entonces, primero eso. Segundo, otra cosa que debemos tener en claro es que es una vena que nosotros llamamos varice, pero que el nombre correcto es como varicosa. El nombre exacto, digamos que vendría siendo eso, es que las venas como que se hinchan, como que se retuercen y son, digamos, como que se brotan y es lo que nosotros podemos ver debajo de la piel. Generalmente, insisto, aparecen en las piernas, pero se presentan en muchas partes del cuerpo. De hecho, no sé si algunos de ustedes han presentado el examen, por ejemplo, en el ejército, obviamente los hombres, las mujeres no. Muchos de esos exámenes médicos que hacen en el ejército es buscar que los hombres tengan venas varices en el aparato reproductor y allá dicen es apto o no es apto, porque por ejemplo allá también aparecen venas varices, no solo en las piernas, ¿listo? Entonces, ¿qué tanto se puede aguantar o por qué podemos hablar de que las venas varices aparecen y demás? ¿Listo? Nosotros tenemos un flujo de sangre que, bueno, aquí vamos para
iniciar a eso. No sé si se ve muy claro, igual ahorita tenemos una herramienta que va a ser mucho más fácil para ver el sistema circulatorio, y es que nosotros siempre vamos a tener un mismo flujo de sangre, es decir, siempre va a ser en la misma dirección, ¿listo? Siempre va, o sea, no es como que la sangre va y se puede devolver, no, no es como que puede dar reversa como si puede dar un carro, no, ella siempre va y va en el mismo sentido, ¿listo? Y cuando funciona correctamente, pues no pasa nada, pero cuando se inflama o cuando, digamos, hay algo que obstruye, pues es lo que provoca la vena varice, ¿listo? Es algo muy común, ¿listo? Es más común en las mujeres, obviamente, pero realmente no es algo para, digamos, para alarmarse, porque puede aparecer por muchas causas. Y entonces tendríamos que ver nosotros para saber qué tanto riesgo o qué tantas veces van a aparecer, digamos, las venas varices en las personas, cuál es el factor, digamos, por el cual están apareciendo, ¿listo? Porque, por ejemplo, puede ser por cosas de la edad, entonces ahí sí digamos que no tendríamos nada que hacer. Puede ser, por ejemplo, por cuestiones genéticas, digamos que nosotros nacimos con alguna condición defectuosa en nuestro sistema circulatorio, pero también se pueden presentar, por ejemplo, en las mujeres embarazadas, en los cambios hormonales, también, por ejemplo, por estar mucho tiempo de pie. Entonces habría que mirar primero cuál es la razón por la cual aparece. Obviamente, digamos que si es, digamos, por causas, por ejemplo, de la obesidad, lo más probable es que la vena varice sea producto o sea como una alerta de que nosotros a futuro vamos a tener problemas, digamos, enfermedades del miocardio, problemas, digamos, a nivel de corazón, porque se están obstruyendo las válvulas y estamos teniendo como ese problema, ¿listo? Entonces, digamos que no hay como una respuesta exacta a decirte cuántas operaciones de vena varice puede llegar a soportar una persona, porque realmente lo que más nos importaría es ver cuál es ese factor que nos está o que está haciendo que nosotros tengamos la aparición de esa vena. ¿Listo? Ahí tendríamos que entrar a mirar básicamente cuál es ese factor que nos está haciendo que aparezca esa condición. ¿Listo? Entonces, bueno. Igual ahí también cabe aclarar que nosotros lo hablamos desde aquí de la academia, ¿no? También sería importante que antes de tomar cualquier decisión acerca de una cirugía o algo, pues que consulten a un médico, que pues es la persona Sí, que realmente sabe si es viable, si no es viable, cuántas veces. Entonces, como sí, para aclarar porque eso. muchas veces el tratamiento de ese tipo de condiciones no es ni siquiera con cirugía. Entonces, ahí digamos que no es como que, ay, no, es que yo vi el tutor de ciencias me dijo que eso, no, no, no. Siempre por eso desde las clases anteriores pues recomendamos, nosotros hablamos más o menos de cuáles pueden ser las causas y qué se puede llegar a presentar, pero obviamente el especialista no es el profesor de biología, sino el médico de cabecera, ¿listo? Entonces siempre tengan en cuenta eso. Entonces, vamos a centrarnos aquí en esta imagen. Obviamente, aquí tenemos como un esquema, digamos, a grandes rasgos de lo que puede llegar a ser un sistema circulatorio. Más adelante, bueno, después de más o menos explicar cómo es, vamos a ir directamente a una herramienta que tengo por acá, que también les voy a copiar el link si quieren ir revisándola. Mientras tanto, ahí se los puse en el enlace, en el chat les puse el enlace, ¿listo? Y nosotros básicamente vamos a tener, digamos, digamos, tres grandes grupos, aunque no son las únicas formas o no son las únicas estructuras que nos conforman el sistema circulatorio, pero nosotros básicamente vamos a tener tres grandes grupos que van a ser venas, arterias y obviamente pues el órgano principal que vendría siendo el corazón. Y esto que como veíamos anteriormente, el corazón tiene como una función como si fuera una bomba, algo así como, no sé si ustedes tienen motobomba en sus casas cuando, por ejemplo, el agua está con bajita presión y no sube al tanque de reserva y lo que ustedes hacen es prender la motobomba para que corra como con más presión el agua. Más o menos así podríamos hablar de que funciona nuestro corazón, obviamente no con agua, sino con la sangre, ¿listo? Y entre más bombee el corazón o entre más tiempo pongamos la motobomba, por ejemplo, más agua va a subir a nuestro tanque de reserva. Entonces, mientras más lata el corazón, mientras más pulsaciones por minuto tenga, pues significa que más va a estar circulando la sangre. ¿Listo? Tenemos entonces esos tres grupitos, venas, arterias y el corazón. Y obviamente el corazón va a tener una estructura más o menos así.
Lo primero que vamos a tener en cuenta es que nosotros tenemos un corazón que nosotros vamos a llamar tetracameral. Cuando hablamos de tetracameral significa que tenemos 4 cámaras, ¿listo? ¿Cómo así 4 cámaras? O sea, 4 cavidades, digamos, 4 espacios en los cuales el corazón va a estar dividido. Son 2 aurículas y 2 ventrículos, ¿listo? Aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Y es a ellas donde se van a conectar las principales venas y arterias, ¿listo? Entonces nosotros vemos ahí la vena cava, entonces vemos ahí que se conecta, por ejemplo, el ventrículo derecho, ¿listo? Normalmente esos nombres que nosotros tenemos en tanto venas como arterias, como por ejemplo en los músculos también, están relacionadas directamente con la parte del cuerpo en la cual se encuentran. Entonces, por ejemplo, arteria pulmonar izquierda, pues obviamente la arteria que viene de los pulmones. Lo mismo vena pulmonar, pues la vena que viene de los pulmones. Por ejemplo, acá, las venas cavas que están aquí, a ver, se las voy a mostrar por acá. Miren, venas cavas están aquí por los brazos, ¿listo? Tenemos las clavias o subclavias que están en la clavícula. Normalmente vamos a tener ese tipo de cosas. Las vertebrales que pues, son las de las vértebras, las coronarias que son las del corazón. En general siempre tenemos como ese tipo de relación. Entonces, por ejemplo, las renales que son obviamente las de los riñones, las hepáticas que serán las del hígado. En general digamos que esa es como la forma más fácil de saber los nombres, ¿listo? Por ejemplo, las femorales pues serán las de las piernas, obviamente. Las tibiales pues serán las de la parte de la rodilla hacia abajo, tibia y peroné, ¿cierto? Entonces es básicamente la forma en la cual nosotros llamamos nuestro sistema circulatorio y sobre todo las venas y las arterias. Entonces, para que nos quede un poquito más fácil de entenderlo, vamos a ir a ese link que les envié. Listo, que aquí queda mucho más, digamos que se ve mucho más grande y mucho más explicado y mucho más fácil todo. Obviamente si nosotros le damos aquí, pues simplemente nos dan los nombres y nosotros como que podríamos empezar a jugar a ver dónde queda cada cual, pero digamos que hasta este momento pues no es lo que realmente nos importa. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer entonces nosotros acá? Vamos a centrarnos en cada parte del cuerpo. Si nosotros vemos acá, podemos ir únicamente al sistema circulatorio en la cabeza, sistema circulatorio en las extremidades superiores, sistema circulatorio en el tronco y sistema circulatorio en las extremidades inferiores. Y vamos a hacer ese proceso para que veamos cómo se transporta la sangre, pero obviamente el oxígeno y los nutrientes a las demás partes del cuerpo. Y vamos a iniciar aquí por la cabeza. ¿Listo? Entonces tenemos obviamente las que nosotros conocemos, que siempre hablamos de directo a la yugular cuando nos hacen así, es porque tenemos la vena yugular acá, pero no solo tenemos una vena yugular, resulta que tenemos dos, una externa y una interna, ¿listo? ¿Y por qué es complicado o por qué es tan complicado cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un corte profundo en el cuello? Porque ahí tenemos venas y arterias que están directamente conectadas al cerebro. Y cuando nosotros tenemos o cortamos directamente el flujo de sangre al cerebro, pues ¿qué va a pasar? Que hasta ahí llegamos, básicamente. ¿Listo? Entonces, miren cómo la vena yugular, o podríamos hablar de que tiene dos, o si lo quieren ver como que se divide en dos, pero básicamente, si ven, son dos estructuras diferentes. Una interna y una externa. La externa que va más conectada como hacia el cerebro, la interna que va más hacia esta partecita, pero obviamente ambas van a terminar conectándose con todo lo que es nuestra cabeza y obviamente vamos a tener la arteria carótida. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre venas y arterias? ¿Por qué las dibujamos unas verdes, perdón, unas azules y otras rojas? ¿No es lo mismo? No, resulta que no son lo mismo, porque las venas transportan un tipo de sangre y las arterias transportan otro tipo de sangre. No es que nosotros como tal tengamos más de un tipo de sangre, no, y que tengamos, no, que por aquí va O positivo y por aquí va A negativo, no. Lo que pasa es que nosotros tenemos sangre que transporta oxígeno y sangre que no lleva oxígeno. Cuando yo estudiaba, no sé por qué me metían esas ideas todas raras en la cabeza, me decían que era sangre pura y sangre envenenada, pero realmente no es de esa manera. No sé si de pronto a ustedes en sus anteriores colegios les explicaban algo por el estilo, pero a mí me decían eso,
y pues más o menos después, obviamente, como seguí estudiando, pues entendí que no era así, ¿listo? Y es que como nosotros, obviamente, hablamos de que tanto en la respiración como en la nutrición, como aquí en la circulación tenemos un intercambio gaseoso, pues obviamente tenemos estructuras especializadas para eso. Las venas las dibujamos azules porque van a transportar la sangre que no tiene oxígeno, es decir, la sangre desoxigenada. Pero las arterias son aquellas que sí van a transportar sangre con oxígeno. Tienen la misma función, digamos que de ese transporte, pero como tal el oxígeno, pues que básicamente es funcional y es muy, muy importante, pues es lo que hace como la diferencia. Porque, por ejemplo, la vena cuando van a los pulmones, ahorita que nos centremos en el tronco, pues vamos a ver cuál es la diferencia de, por ejemplo, las venas pulmonares a las arterias pulmonares, pero tengamos siempre muy en cuenta eso. No es que sea sangre pura y sangre envenenada o cosas así por el estilo, no pensemos de esa manera, simplemente una lleva oxígeno y la otra no lleva oxígeno. ¿Cuál lleva oxígeno? La arteria, ¿listo? ¿Cuál no lleva oxígeno? La vena, ¿listo? Y esa es por eso como la diferencia, y por eso es que nosotros tenemos en el corazón 4 cavidades, porque 2 se conectan a venas y 2 se conectan a arterias, ¿listo? Entonces ahora vamos a centrarnos en nuestro tronco y vamos a ver las venas principales, las arterias principales, y vamos ahorita a centrarnos también en el corazón, ¿listo? En nuestro tronco lo primero que vamos a dejar aquí claro también es que todos, absolutamente todos los órganos de nuestro cuerpo hacen parte del sistema circulatorio o tienen esas conexiones con nuestro sistema circulatorio, es decir, los intestinos tienen venas y arterias, el estómago tiene venas y arterias, absolutamente todos los órganos van a tener tanto venas como arterias, porque todos necesitan ese flujo sanguíneo, ¿listo? No es como que, ay, no, en el brazo no tengo venas, no, eso no funciona de esa manera. Y de hecho, la forma más fácil de verlo, o por ejemplo, no sé si ustedes lo han hecho o algunos de sus hijos lo han hecho o sus primitos, es por ejemplo cuando se tiene por ejemplo un dedo y como que se amarran algo y que les queda muy apretado y se les empieza a poner morado. Si alguna parte de nuestro cuerpo no tuviera flujo sanguíneo, básicamente sería morado o tendría un morado, porque lo que nos hace, digamos, tener ese flujo correcto, o lo que nos da como el color de la piel más allá de la melanina y demás, es ese flujo correcto sanguíneo. Cuando nosotros, por ejemplo, no sé si ustedes saben lo que es la gangrena o han visto, por ejemplo, que es la gangrena, que normalmente como que se empieza a morir el tejido y demás, pero inicialmente la gangrena inicia por un corte del flujo sanguíneo. Cuando la sangre ya no pasa por esas partes del cuerpo, que se empieza como a poner morada, y como la sangre ya no pasa por ahí, pues empieza a morir esa parte del cuerpo. Entonces siempre, sin excepción alguna, y salvo algunas condiciones obviamente, digamos que pueden ser enfermedades y demás, todas las partes del cuerpo van a tener tanto venas como arterias, algunas ramificaciones más pequeñas que nosotros conocemos como vasos sanguíneos, pero en general vamos a hablar de que siempre van a estar venas y arterias, ¿listo? Y entonces ahí vamos a hablar más, digamos, a profundidad de lo que es el corazón, ¿listo? Y cuáles, por qué se llaman coronarias y por qué, por ejemplo, conocemos nosotros las enfermedades del corazón como enfermedades coronarias. Aquí le podemos dar la vuelta si nosotros queremos, ¿listo? Y vamos a girarlo nuevamente y vamos a hacer lo siguiente. Aquí ya como que lo abrimos, ¿listo? Entonces, ¿cómo está conformada primero una vena o una arteria? Básicamente es como un músculo muy delgado, porque las arterias no es que nosotros las podamos ejercitar como ejercitamos los músculos del brazo, por ejemplo, pero generalmente es como un tubito que está recubierto por una capa muy delgada de músculo. ¿Listo? ¿Por qué nosotros hacemos la relación entonces del sistema digestivo con el sistema circulatorio? Porque cuando nosotros empezamos a acumular, por ejemplo, grasas de más o colesterol de más, eso se va acumulando tanto en las venas como en las arterias y va obstruyendo el paso correcto de la sangre. ¿Listo? Entonces, ¿por qué nosotros terminamos, digamos, relacionando eso? ¿Por qué nos terminamos enfermando, por ejemplo, el corazón cuando comemos muchas grasas? Porque como vemos aquí, al corazón llegan todas las arterias y todas las venas principales. Llegan las cavas, llega la aorta, llegan las pulmonares, llegan básicamente todas las principales, se conectan ahí.
Y cuando el corazón no tiene la capacidad de bombear la misma cantidad de sangre, porque lo que pasa es que tenemos obstruido el tubito, en este caso pues la vena o la arteria, como que se tapa y se empiezan a formar lo que nosotros conocemos como algunos coágulos. ¿Listo? Entonces véanlo de la siguiente manera, no sé, espero que no, pero si alguna vez algunos de ustedes han tomado, o me imagino que han, no sé, o gaseosa, o digamos con la gaseosa no aplica tanto, pero por ejemplo con los jugos que son muy espesos, si alguna vez intentaron tomárselo con pitillo, se dieron cuenta que, por ejemplo, al principio como que bien, pero después cuando empezaban a encontrar como cosas más, como más sólidas, como que el pitillo se tapaba y a partir de ahí no fluía nada más de la bebida. Más o menos así tiene como la función de una vena y de una arteria. Entonces pasa correctamente, pero cuando se empieza a obstruir, entonces tenemos dos opciones. Primero, se forman los coágulos o segundo, se empiezan a endurecer las paredes tanto de las arterias como de las venas. Y eso a futuro, pues básicamente nos genera arritmias y nos genera infartos. Aquí hay que hacer una claridad muy importante y es que los infartos no solo dan en el corazón. Ojo, los infartos pueden ser en muchos órganos, por no decir que en todos. ¿Listo? Por ejemplo, nosotros, obviamente digamos que el más común es el infarto en el corazón y un infarto es básicamente como que se muere un pedacito, por decirlo de alguna manera. Es como una necrosis de un pedacito del corazón. ¿Listo? Cuando hablamos de infarto en el corazón. Pero, por ejemplo, también se puede dar un infarto en el cerebro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el infarto básicamente se da en, por no decir que en todos, en la gran mayoría de los órganos, ¿listo? Entonces, primero vamos a tener en cuenta eso, ¿vale? Entonces, acuérdense que los infartos se dan básicamente por el, digamos, por la falta de sangre. Básicamente, las arterias se bloquean y el músculo como que no tiene la forma de bombear la sangre y pasa eso, ¿listo? Obviamente ahí ustedes ya más o menos conocen los síntomas, pero pues como para mencionarlo así de forma muy rápida, hablamos pues del dolor en el pecho, obviamente, si es en el corazón, también pueden doler el cuello, digamos, todo lo que esté directamente conectado o las arterias principales y venas principales que estén conectadas con el corazón son los lugares en los que nosotros normalmente vamos a sentir los primeros síntomas de incomodidad. Entonces, pues si tenemos el corazón acá, pues estamos viendo, vamos a devolvernos aquí un poquito, vamos a ver que conectado está básicamente a los brazos, al pecho, al estómago, ¿cierto? Un poquito al cuello, a la cabeza. Entonces los primeros síntomas de que nosotros estamos teniendo una enfermedad de este tipo, digamos un evento así cardíaco, pues son los dolores aledaños a esas zonas del cuerpo. Normalmente a nosotros nos dicen como no, es que les duele que se les duerme el brazo izquierdo, si no estoy mal en lo que dice la gente, pero realmente deberían doler ambos brazos, ¿listo? Simplemente que tenemos como ese tipo de ideas, pero es básicamente así. Y no todas las personas presentan los mismos síntomas, ¿listo? Entonces, primero eso. También digamos que pueden obviamente tener ansiedad y demás, pero en general digamos, como síntomas, llamémoslos físicos, podríamos hablar de eso. ¿Listo? Entonces, por eso es importante que nosotros manejemos y tengamos clara la importancia de esa, digamos, de esa alimentación equilibrada, porque si comemos muchas grasas, si comemos muchos azúcares, si comemos mucho tipo de, digamos, mucha cantidad de cualquier alimento, ¿qué va a pasar? Que las arterias se van a taponar y obviamente vamos a correr riesgos de este tipo de enfermedades, ¿listo? Entonces, básicamente, si cuidamos una Aquí cosa, cuidamos todos, ¿listo? Dinos, Valentina. Hilberto dice que inicia con adormecimiento del antebrazo izquierdo y pasa al derecho. Resequedad en Exacto. la boca, en algunos casos visión borrosa con dolor de cabeza y vértigo. Sí, y ahí lo que les decía, generalmente nosotros en todas las enfermedades podemos presentar síntomas distintos y muchos los presentan y muchos otros no. Entonces, por eso es que la automedicación desde CUEPA nunca se la recomendamos y siempre les decimos, por favor, vayan al médico. ¿Listo? Aquí Marta nos dice que quiere hablar. Listo, entonces ya te busco iPhone de Marta y te habilitamos el micrófono. ¿Listo?
A ver, listo, ya tienes el micrófono abierto, cuéntanos qué nos Buenas quieres decir. noches, profesor. Buenas noches, Vale, y a todos los compañeros. Hola, Lo que tú Marta. decías de los infartos, cuando a mí presencialmente me dio un infarto hace 10 años, y por insuficiencia de un soplo que tengo al lado izquierdo. Pero no me dio así como siempre dicen, que el brazo izquierdo, que va a doler, que te entumece, todo mentiras. A mí me dio un impacto fuertísimo en el pecho y empecé a transportar sangre ya por la boca. Fue cuando ya me dio, no, dicen que no existen los preinfartos, pero el médico, el cardiólogo dice que sí es un preinfarto, o sea, no siempre va a doler el brazo, te vas a marear, no. Siempre hay varias formas en que el corazón reacciona, ¿no? Choca de una. No es como dices tú, profe, que no siempre da en un brazo o en los dos, no. A mí, sinceramente, el infarto no me dio en ninguno de los, no me dolía nada. Me sentí como un golpe en el pecho durísimo. Sí, Eso era lo que quería. no, y ese Gracias. aporte que nos das, pues es Gracias, obviamente Marta. como para confirmar lo que nosotros estábamos diciendo. Nosotros tenemos un grupito que podría decirnos, digamos que pues llegan a ser síntomas de alarma, pero eso no significa que a todos nos vaya a dar exactamente igual, porque nuestro cuerpo reacciona de múltiples formas. A ti no te dolió el brazo, sino que directamente te dio un golpe en el pecho de allá, supiste y te asustaste, claro, obviamente, pero a muchas personas puede que les esté dando un infarto y ni siquiera se estén dando cuenta. Ese es el riesgo de este tipo de condiciones y en general de todas las enfermedades y en general, como veníamos hablando nosotros, de automedicarse, porque obviamente si escondemos los síntomas, obviamente nosotros pues estamos haciéndole un mal al cuerpo, ¿listo? Siempre que, como les decía acá, siempre que nos duela o siempre que algo pase en el cuerpo, siempre que nos duela algo, pues significa que algo está básicamente mal, ¿listo? Entonces sí, tienes toda la razón. Normalmente muchas personas dicen que el preinfarto existe, muchas personas dicen que el preinfarto no existe, pero yo creo que es más como, digamos que la confusión es más como la forma de hablar. No sé si sea directamente si existe o no exista. Ahí sí ya, pues si el médico te dijo que existe, pues ahí sí ya le creemos más al médico, ¿listo? Pero yo creo que es más como, como el término que se utiliza, ¿listo? Aunque probablemente cuando hablamos de preinfartos no hablemos directamente de lo que nosotros conocemos como un preinfarto, sino de algo que se llama angina o angina de pecho, que es como ese dolor provocado por la reducción del flujo sanguíneo, ¿listo? Así como nosotros hablamos de que mucho flujo sanguíneo puede ser perjudicial, porque obviamente te puede dar lo que nosotros conocemos como taquicardia, que el corazón empieza a moverse muy rápido y demás, pues el lado contrario, es decir, muy poquita sangre, pues también es, digamos, muy perjudicial, así como las personas que sufren de la tensión alta y que sufren de la tensión bajita. Es exactamente lo mismo. Todos los extremos van a ser exactamente iguales, de dañinos, siempre. Entonces, la tensión alta pues tiene unas condiciones, la tensión bajita tiene otras condiciones, y en este caso, el flujo de sangre muy elevado pues tiene una condición y el flujo de sangre muy bajito va a tener otra, ¿listo? Entonces, pues ahí lo que nos decía Marta es muy importante tenerlo en cuenta porque no a todos nos va a dar exactamente lo mismo, ¿listo? Y siempre tener muy en cuenta que la salud de todo nuestro cuerpo depende principalmente de nuestra alimentación, ¿listo? Siempre ya hemos visto cómo relacionamos todo, ¿vale? Entonces, para que tengamos muy en cuenta eso. Por eso es que las personas, por ejemplo, cuando empiezan a sufrir de ciertas condiciones, o por ejemplo, cuando sufren de la tensión alta o sufren de la tensión baja, les prohíben ciertos alimentos. Les prohíben, no sé, por ejemplo, le dicen, no, ya no, usted ya no puede tomar café. Usted ya no puede tomar tinto, usted ya no puede comer ciertos dulces, usted ya no puede tomar chocolate, porque tienen ciertas, digamos ese alimento en particular tiene ciertos componentes que puede, por ejemplo, en este caso, acelerar el corazón y no queremos eso. O, por ejemplo, desacelerar el corazón y no queremos eso. ¿Listo? Entonces, por eso es que la alimentación es tan importante, no solo a nivel digestivo, no solo a nivel de, digamos, de hacer ejercicio y demás, sino también a nivel coronario, a nivel respiratorio. ¿Por qué a nivel respiratorio también? Porque ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros se nos tapa una vena, pero resulta que es la vena pulmonar?
¿Qué pasa con los pulmones? Ahí vamos a tener obviamente un inconveniente. Entonces vamos a devolvernos por acá y vamos a relacionar entonces nuevamente nuestro sistema respiratorio con nuestro sistema circulatorio. Como les decía yo, tenemos venas y arterias, ¿cierto? Dos tipos de sangre que no es que sean tipos de sangre, sino que una lleva oxígeno y la de las venas lleva dióxido de carbono, ¿listo? Entonces llega la vena al pulmón, transporta el dióxido de carbono y es ahí donde el pulmón dice, esto es un desecho, lo voy a eliminar, ¿listo? Por eso es que nosotros en general, pues obviamente la idea de verlos así por separado es entender el funcionamiento de cada uno de estos sistemas del cuerpo, pero tener en cuenta siempre, siempre que sin excepción alguna, sin importar qué estemos viendo, todo va a estar relacionado con todo. Miren cómo aquí ya vimos sistema circulatorio, sistema respiratorio y sistema digestivo, y siempre encontramos un modo en el cual nosotros vamos a relacionarlo, porque todo está conectado con absolutamente todo. Y si nos falla el sistema circulatorio, seguramente es porque tenemos algún problema digestivo o viceversa. Si nos falla, por ejemplo, el sistema digestivo, también vamos a encontrar fallas en los otros sistemas. Y siempre, por eso es que desde la clase pasada nosotros hablábamos de que el cuerpo es algo así como una máquina perfecta que siempre trata de buscar ese equilibrio. Y siempre trata de buscar el equilibrio porque básicamente como todo está conectado con todo, pues el corazón depende del cerebro, pero también los pulmones dependen del corazón y viceversa. Si nosotros nos ponemos a buscar básicamente relaciones entre todos los órganos, pues vamos a encontrarla. ¿Listo? Vamos ahora entonces a centrarnos ya para ir Sergio, terminando. Dinos, Valentina. pues creo que es una pregunta algo compleja, pero no sé si de pronto Marta pues la responda. Alberto dice que esa condición se llama accidente que le sucedió a la compañera. Se llama accidente hemocoronario por exposición y salida de sangre por orificios. Entonces creo que pues lo que decíamos nosotros de ya como tan específico, no sabríamos decirte. Sí, igual hay que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando siempre que algo en el cuerpo, alguna cavidad o algún conducto o algo por el estilo en el cuerpo se tapa o se avería, la sustancia va a seguir produciéndose. Entonces el cuerpo siempre va a buscar como la forma de, digamos, como una salida adicional a eso. Entonces, por ejemplo, lo que hablábamos, digamos, la clase pasada con la bilis. La vesícula biliar tiene la capacidad de almacenar la bilis y transportarla, pero si no la extraen, pues el cuerpo tiene otras formas de transportar la bilis. Entonces, más o menos así funciona también con todo y también obviamente va a funcionar con la sangre. Obviamente el riesgo de la sangre es un tipo de accidente que pueda llegar a causar, por ejemplo, que se estallen, digamos, las arterias, ya siendo muy dramáticos, pues, ¿cierto? Pero entonces como el cuerpo siempre busca y siempre va a buscar formas alternas de funcionar y de transportar las sustancias, pues yo creo que más o menos así debe ser lo que nos están mencionando. Ya digamos que, como les decía, médicos no somos y tan específicos y con esos términos tan exactos, pues ahí sí ya me la ponen de para arriba, la verdad, pero la explicación que yo les podría dar es esa. Siempre que nosotros necesitemos o siempre que obstruyamos algo en el cuerpo, pues el cuerpo va a buscar la manera de transportarlo por otra vía. Entonces, eso es lo que normalmente sucede. ¿Listo? Si no es que Gilberto es enfermero militar, él es de la... Entonces él sabe mucho más de estos temas que nosotros. Claro, él la tiene Ajá, mucho más clara, exacto. exactamente. Entonces, aquí ya para ir cerrando e irnos despidiendo, pues vamos a hablar de nuestras extremidades superiores e inferiores y con eso vamos a ir terminando la clase del día de hoy. ¿Listo? Entonces aquí, pues obviamente, insistimos, las diferenciamos en colores porque obviamente una transporta oxígeno, la otra transporta dióxido de carbono, ¿listo? Pero entonces aquí vemos cómo, miren cómo tienen el mismo nombre, arteria subclavia y vena subclavia. Eso se da básicamente por la ubicación, es decir, por debajo de la clavícula, ¿vale? Cubital, cubital, radial, radial, ¿cierto? Y vamos a entonces aquí enfocarnos en esto. Miren, más o menos así es si nosotros cortáramos, digamos, una arteria y la quisiéramos ver digamos, a un microscopio o, digamos, más a detalle, más o menos así se ve
lo que es una arteria. Y más o menos así se ve lo que es una vena. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de que se tapa o de que se endurece, pues tenemos dos opciones. Primero, que este tubito, como les venía diciendo yo aquí, como cuando se tapan los pitillos, pues obviamente obstruye el paso de sangre. ¿Y qué pasa? Que la sangre simplemente o se tapona, no pasa directamente o pasa muy poquita. Pero la otra opción, digamos, ahí ya hay otros factores de riesgo. Generalmente las arterias se obstruyen por la alimentación, pero las paredes musculares de nuestras venas y arterias se endurecen por otro tipo de condiciones, como por ejemplo fumar. ¿Listo? Así muchos crean que únicamente fumar afecta directamente a los pulmones, pues no, también tiene una consecuencia muy negativa y es endurecer las paredes musculares de las venas y de las arterias y producir enfermedades coronarias. Entonces, por eso es que muchas personas, digamos, o por ejemplo, muchas mamás son como muy cansonas con sus hijos, cansonas entre comillas, digámoslo, muy insistentes en que deben ser cuidadosos con su salud desde muy pequeños y es porque básicamente así funciona. Y básicamente, no sé si ustedes han escuchado ese popular dicho que habla de que somos lo que comemos, pues tiene todo que ver, porque si comemos muchas grasas, pues la grasa se nos va a acumular y vamos a tener todo ese tipo de inconvenientes. ¿Listo? Entonces miren, las arterias ya las hemos visto, las venas son también con paredes musculares y con capas internas, pero miren que tienen una válvula, ¿sí ven? Yo como les decía, la sangre pasa, pero no se puede devolver. Entonces es como cuando ustedes, por ejemplo, van manejando por carretera y se quieren saltar un peaje y hay un sentido que pincha y un sentido que no pincha, más o menos así. Entonces ustedes van y la sangre va a pasar por la vena, pero ya después de que pasa, no se puede devolver. ¿Qué hace la sangre? Que da la vuelta. Entonces va y da la vuelta por todas las partes del cuerpo, hace como el ciclo y luego para volver a pasar por esa misma parte, pues tiene que hacer todo ese proceso, ir a los pulmones, ir al corazón, oxigenarse o desoxigenarse y volver a pasar por esa misma parte del cuerpo. ¿Listo? No es que se pueda devolver, porque cuando nosotros, insisto, cortamos el flujo de sangre, el riesgo que siempre vamos a tener es que esa parte del cuerpo no solo se ponga morada, sino que obviamente se muera. ¿Listo? Y funciona más o menos de la misma manera, tanto en extremidades inferiores como en extremidades superiores. ¿Listo? Simplemente pues la diferencia es que pues las arterias en las piernas pues están en las piernas y las arterias en los brazos pues están en los brazos, pero el funcionamiento es básicamente igual. Van a seguir siempre el mismo flujo sanguíneo y no van a tener la posibilidad de devolverse. ¿Listo? Entonces recordemos, ya para ir cerrando, que esto está directamente implicado con el transporte no solo de la sangre, sino también de nutrientes, de oxígeno y de dióxido de carbono. ¿Listo? Los nutrientes a todas las células se transportan, se obtienen a través de la digestión y se obtienen a través de la dieta, obviamente, pero se transportan a través de nuestro sistema sanguíneo. ¿Listo? Y esa es como la función principal de nuestro sistema circulatorio. Chicos, entonces, no siendo más por el día de hoy, espero que les haya gustado la clase, que les haya parecido interesante como siempre, que la hayan disfrutado. Cualquier duda, pregunta, inquietud, sugerencia, pues como siempre nos la van a poder hacer llegar. No se les olvide, por favor, estar ahí pendientes de su plataforma y no siendo más, pues como siempre un gusto haber estado con ustedes, un placer haber estado acompañándolos esta noche y pues que tengan una feliz noche, que descansen, que duerman, que coman muy rico y que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos el día martes, ¿verdad? Sí, señor. Muchas gracias, Sergio. Recordarles que para los que quieran asistir, nos vemos mañana en el taller. Recuerden, 8 de la mañana. Y si no, entonces nos vemos el lunes en monitoría, ¿vale? Hasta luego, chicos. Chao, que estén muy bien.